Desde los primeros años de fundada la obra bautista en Cuba, su principal propósito fue el de llevar el evangelio a todos los rincones de la isla. Con este impulso misionero de esta joven obra que había comenzado a fines del siglo XIX, es que entra el evangelio hasta Baracoa y de allí pasó a Veguita de Capiro, comenzándose la predicación en el año 1911 por solicitud de la familia Jardines, quienes fueron columna de la misma desde sus inicios. Esa iglesia la construyeron los Jardines, la fundaron los Jardines. El constructor de ese templo fue Liborio Jardines. Y el primer pastor que pastoreó esa iglesia fue el pastor Jardines, que se llamaba Pastor Porciel. Hablando con los miembros, pude saber que aquella iglesia se estableció especialmente con un viaje misionero que hizo el pastor Abelardo Rodríguez por esa zona de Baracoa. Iban evangelizando y predicando donde quiera que se le ofrecía una oportunidad. Serían aproximadamente los años 1900, la década de los años del 20, y Abelardo predicó allí en ese lugar. Y una familia que era muy importante allí, la familia Jardines, se convirtió y así comenzó la cosa en Veguita de Capí. El otro, Jesús Durán, era diácono, y también Samuel Tamayo, Abel Tamayo y Eloy Tamayo. Esa familia Tamayo fueron los primeros miembros de la iglesia. Las familias que nos recibieron con más cuidado fueron la hermana Paquita Arias y Antonio González. También había la familia de Samuel, este hermano Samuel había sido uno de los jóvenes que se había convertido primero en la reunión de Capiro y había sido un misionero, un predicador laico por su cuenta en esta zona. El avance de la obra fue un poco lento y para el día 21 de junio de 1916 es que el pastor Abelardo Rodríguez bautizó a Gabriel Jardines y un grupo de hermanos quienes serían los primeros miembros de la iglesia, la cual en 1921 queda instituida y organizada oficialmente bajo el pastorado del reverendo Abelardo Rodríguez, que la atendía desde Baracoa y fungía como pastor ayudante el hermano pastor Jardines, quien vivía en la zona y era considerado un hombre esforzado y consagrado al Señor y a su obra. Eran tiempos muy difíciles, corría el año 1965, comenzaba ya el conflicto fuerte entre revolución y religión, y ustedes suponen o supondrán que en medio de ese conflicto pues estábamos allí tratando de hacer la voluntad de Dios y tratando de predicar el Evangelio. 28 de octubre ya fui con mi familia para allí. Fue terrible, estaba lloviendo, un tiempo de invierno terrible para llegar hasta allí con toda la mudanza. No fue fácil, pero bueno, llegamos. Y fue un tiempo maravilloso, precioso el que pasamos allí. Tuvimos la experiencia de estar allí como pastores, los primeros pastores que llegamos allí a vivir, allí en aquel lugar, e instalarnos allí en aquel lugar. Los anteriores que habían estado, pues, atendían desde otras iglesias. Al llegar aquí, me sentí un poco, no sé, quizá turbada, ya que no me adaptaba, no veía que no se adaptaba mucho a aquel lugar al que había dejado, pero que al empezar a tratar a los hermanos, ver aquella congregación, aquel amor de cada hermano, cómo nos trataron,
y cómo siguieron quizás comprendiéndonos, ayudándonos. Para mí es un recuerdo tan grato que no lo puedo olvidar. Mi primer campo misionero, Arroyón de Capiro, para mí yo lo considero un Filipo. Porque bueno, cuando la junta directiva nos fue a ubicar, la facultad del seminario nos fue a ubicar, yo le pedí al Señor que el lugar donde la obra me pusiera, que realmente fuera el lugar que Dios tenía diseñado para mí. En el seminario, salí yo egresado del seminario, así fresco, me dijeron que tenía que ir para allá. Fue una experiencia conmovedora porque nunca había ido allí, nunca se me había hablado de ese lugar. Entonces, primeramente, antes de ir de mudada, cargar mi mudanza y todo, ir para allá, me dijeron algo, cómo había sido el lugar, y dije, bueno, antes de irme tengo que ir por allá. Fui de visita y me impresionó porque tenía que pasar por lugares que nunca me imaginé, pasar por algunos trillos, algunas lomas, lugares un poco inaccesibles, tenía que atravesar casi un cacahual. Bueno, finalmente llegué allá y me sorprendió cuando yo vi que en medio de ese lugar donde yo había caminado tanto, había un templo muy hermoso, equipado con todas las cosas que necesitaba, todo el mobiliario, todo el mueble del templo, así como las aulas aledañas, ahí cercano a la casa pastoral también allí. Y me sorprendió ver aquel lugar, el batey bien cercadito y bien chapeado todo aquello en buenas condiciones. Y fue una cosa que me gustó enormemente. Lo más difícil de Arroyón es o entrar o salir, pero estar allí verdaderamente es un sueño. Salimos de Mayarí arriba, que estábamos trabajando allá, y cuando salimos a las 7 de la mañana, cuando llegamos aquí eran las 10 de la noche. Nosotros estábamos preocupados porque pensamos que a esa hora, allá abajo, quedaba la mudada y teníamos que amanecer para cuidarla. Cuando veníamos por ahí por Capiro, el chofer que conoce la zona nos decía: cuando ustedes lleguen, los hermanos los están esperando. Pero nosotros estábamos dudosos en ese sentido. Y cuando llegamos a las 10 de la noche, había más de 50 hombres que estaban esperando. Y cuando me dieron la noticia de que era en Arroyón de Capiro, lo acepté con una alegría tremenda. Sabía, por supuesto, los retos que había de enfrentar en ese lugar, porque es un lugar donde las condiciones son bastante adversas. Es un lugar extremadamente montañoso. El primer templo en Veguita de Capiro fue construido en 1918. El mismo era de techo de guano, piso de tierra y tablas de palmas. El segundo templo comenzó su construcción en el año 1931. El mismo era de techo de zinc, piso y paredes de madera. Y bajo el pastorado de Antonio Milet se construye el confortable y hermoso templo, que en la actualidad se mantiene como un faro que irradia la luz del Evangelio en la zona. Fue un tiempo difícil realmente, porque un lugar que no es fácil para permanecer allí tanto tiempo. Aún los caminos se hacen difíciles. Y bueno, los sábados, muchos sábados tuvimos que ir los hermanos de la iglesia a hacer calzada en todo el llano ese de abajo, de la entrada de Capiro. Tuvimos que hacer calzada para poder entrar, porque era un lugar que cuando venía el invierno, hasta los caballos, los mulos, se les rompía la pata. Respecto al camino que conducía desde Arroyón 2, desde bien afuera hasta el templo, que es una distancia aproximadamente de 1 kilómetro o más. Esa carretera anteriormente a Raúl Ricardo, él quiso hacer una carretera ahí, la hizo, por cierto, con un sacrificio enorme de todos los hermanos de la iglesia. Me dicen que siempre, todas las mañanas, él era uno de los primeros que bajaba allí con el pico, con la pala, y todo el mundo se les unía, y al verlo a él como ejemplo, con el trabajo y el sacrificio que hizo aquella carretera, lograron hacerla. Pero lógicamente con el tiempo tan malo, con el invierno tan difícil que hace ahí en Arroyón, de tantas lluvias torrenciales, el camino se deshizo.
cuando el pastor Tony también estaba allí, Antonio Milet hizo este trabajo, era dificilísimo. Cuando ya estaba yo allí como pastor, muchos hermanos me decían, bueno, cuando Mil hizo el camino, el pastor Tony hizo una carretera, y yo veía que el camino estaba bastante descompuesto, y yo dije, bueno, de una manera indirecta me están diciendo que yo tengo que hacer algo acá en este camino también, aportar mi grano de arena. Pudiéramos decir que en cada familia había uno de la iglesia. Eran pocas las familias, creo que había solamente una familia que no tenía a nadie que visitara la iglesia. Todas las demás familias en aquel lugar visitaban, alguien de esa familia visitaba la iglesia, y había familias que se convirtieron completas, había familias que eran espiritistas allí, y por la gracia de Dios el evangelio pudo llegar y pudimos llevarle el mensaje de salvación. Se convirtieron. Entre estos pudiera mencionar la familia de Pedro Arias. Ellos practicaban el espiritismo, y bueno, su familia completa aceptó a Jesucristo. La familia de su hermano también, de un hermano de él, y otros hermanos de él que también practicaban el espiritismo, también aceptaron al Señor. Arroyón para nosotros constituye una iglesia que hizo impacto allí en el pueblo, en el barrio. Allí yo le decía, he dicho a muchos hermanos por esta zona, que cuando nosotros estamos ahí de pastores, las personas que venían fumando, que no eran cristianas, venían fumando, cuando veían al pastor escondían el cigarro, en respeto por el pastor. Sí, porque la iglesia tenía buena influencia. Una influencia tremenda. Muchos miembros, la mayor parte del barrio eran miembros de la iglesia. Exacto, cuando se iba a una reunión de organizaciones políticas, el dirigente hablaba con nosotros, decía, pastor, vamos a dar una reunión tal día, ¿usted tiene culto ese día? Ah, no tenemos culto, así vamos a dar la reunión, porque ellos sabían que si había culto, la reunión no iba a haber para la reunión. Quiere decir que la iglesia fue una iglesia de impacto allí en Arroyón, fue una gran bendición. Casi el 85-90% de la población se convirtió a Jesucristo. No es un pueblo, ahí habrá unas 300, 350, 400 personas. Y el 90%, quizás 500, el 90% de las personas se entregaron al Señor. Al punto tal que todos los cargos políticos del país estaban dentro de la iglesia. Porque quien elegía era la iglesia, prácticamente. Cuando iba a una reunión, la mayoría de los miembros de la iglesia, y cuando pidieron un delegado, aprovecharon y pusieron un delegado que era miembro de la iglesia, el presidente de CDR era miembro de la iglesia, todos los cargos, todo, presidente de la, todos los cargos estaban en manos de la iglesia. Y aquello era un reino de Dios allí aparte. Fue una experiencia también muy bonita cuando veíamos cómo los hermanos llegaban de noche, alumbrados con lo que ellos llaman una chismosa. Ellos cogían un pomo, una botella, le ponían papel de periódico, lo veían de adentro, le encendían, y eso era lo que ellos traían. Y cuando ellos iban subiendo más arriba del templo, pues usted veía todas aquellas luces una detrás de otra subiendo la montaña, y fue una cosa impresionante. Ellos eran muy fervientes, eran hermanos que su quehacer era la iglesia prácticamente, donde ellos iban mayormente, porque no había otra cosa tampoco allí, pero ellos eran muy entregados a la iglesia, nunca dejaban de ir a la iglesia. Todavía está en el corazón nuestro aquel lugar, lo amamos con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Creemos que el trabajo que hicimos allí, bueno, lo que el Señor nos permitió hacer fue para la honra y la gloria de Dios, y fue algo maravilloso de experiencia para nuestra vida y para la iglesia también, El 10 de agosto, el 10 de agosto del 1982 nos fuimos para los campos de Palmarito, Las Piedras y Cayo Espino de Jibacoa y Manzanillo. Con dolor en nuestra alma, desde allá 3 hermanos fueron con nosotros en la mudanza, hasta llevarnos a aquel lugar. Y bueno, seguimos apreciando a aquellos hermanos, que ellos nos siguen queriendo a nosotros. Y creo que el tiempo que, como dije, que estuvimos allí fue de bendición. Pudimos dejar una iglesia ya formada,
más fuerte que lo que estaba en la cuestión espiritual, en la cuestión de doctrina y también económicamente, como le dije, pues también la iglesia quedó mucho más madura, porque ya era una iglesia vieja, era una iglesia de experiencia, pero bueno, creo que pudimos, el tiempo que estuvimos allí, pudimos enseñarle y pudimos aprender también de ellos. Entonces, para mí era una maravilla cuando yo fui para la iglesia ya a vivir, ver que aquello prácticamente, muchas de las casas allí alrededor estaban bien distantes. Y de pronto cuando ya el culto iba a empezar, venían tantos hermanos a pie, otros en diferentes medios, llegaban hasta allí y se llenaba aquel templo. Se llenaba hasta el punto que en el tiempo de fruto de verdad del Evangelio, en el mejor tiempo que nosotros tuvimos de nuestro ministerio, la escuela bíblica alcanzaba una asistencia de 200 personas. 210, 215 personas. Claro que cuando había actividades especiales como bodas, 15 y algunas otras actividades especiales, lógicamente sobrepasaba ese número. Muchas veces hubo bodas donde hubo 400 personas allí en aquel lugar. Todo el tiempo que estuvimos ahí pudimos ver que la iglesia iba creciendo constantemente. Vimos el desarrollo de un grupo musical que pudimos levantar allá, sobre todo en la iglesia de abajo, que fue el trabajo que hicimos, otro trabajo. Un grupito musical que se le llamaba Nueva Vida. Era un grupito que tocaba guajira, bueno, de acuerdo al lugar y las características del lugar, pero era un grupito, hermano, que Dios usaba a esos hermanos. Ellos llegaban, porque yo iba a una campaña y los hermanos pastores me decían, no, lleva el grupito. Y cuando ellos tocaban, la gente lloraba. Uno podía ver las lágrimas en los corazones, madres quebrantadas, porque sobre todo ellos creaban su propia música y la propia letra a raíz de las experiencias mismas que ellos vivían. A veces yo decía, bueno, cuando aquí se enferma una persona, ¿cómo podrá ir un médico? Porque en aquella época todavía no había consultorios de la familia, ¿no? Después sí lo hicieron, pero en la época no había consultorios, había que ir a Baracoa, al pueblo, para buscar al médico. Pero siempre decía, es que la misericordia es tan grande que aquí la gente se enferma poco, la gente ahí no se enfermaba. Jesús Durán decía, pastor, yo nunca he tomado medicina, nunca he tomado ni una aspirina, yo no tomo nada, cuando me da catarro yo no tomo medicina, yo me curo solo. Y muestra cómo allí en Arroyón de Capiro es un lugar de transformaciones. Un hermano tenía su finca, sobre todo él estaba especializado en el ñame. Un día llegó de Baracoa, de Moa, él no sabe, un señor vestido de paisano, con un sombrero de yarey, pero que él nunca le pudo ver el rostro a la persona. Porque la persona cada vez que él bajaba, el hombre bajaba la cabeza y siempre estaba como esquivo, pero parecía más bien una persona complejita. Llegó allá y así, no se sabe ni en qué llegó, no había llegado ningún transporte, y el hombre llegó ahí con un saquito en la mano y le dijo así, pero como que no quiere las cosas, oiga señor, mire, yo quisiera conseguir unos ñames o una vianda si fuera posible. Y al hermano Guilo le dio lástima, que se veía que era un hombre pobre, y le dijo, venga que yo le voy a dar vianda. Comenzaron a ir para casa de Guilo, pero cada vez que Guilo le viraba para contestarle, él como que bajaba el sombrero. O sea, él nunca pudo verlo de frente a la persona, así como tal. Y siempre esquivaba las preguntas. Era un hombre sumamente extraño. Bueno, Guilo lo buscó como 2 o 3 sacos de ñame. Y el hombre le dijo, ¿cuánto es? Y sacó, y lo que tenía era como 30 o 40 centavos, moneda nacional. Y Guilo le dio tanta lástima, porque ¿quién va a comprar 3 sacos de ñame con 30 o 40 centavos? Y Guilo le dijo, mire señor, ese ñame no vale nada, yo se lo regalo. Eso se lo da el Señor a usted. Y el señor aquel, ay, gracias, usted no sabe lo que usted ha hecho conmigo. ¿Y ahora en qué yo me llevo eso? Y Guilo le dijo, no se preocupe, yo le voy a buscar. Guilo buscó sus mulos, cargó los ñames en aquellos mulos y se lo llevó hasta la parada de la guagua. Cuando llegó la guagua, el hombre se fue con su ñame. Y el hombre le dijo, gracias, gracias, que Dios se lo pague. Esa noche Guilo se acostó. Se le quedó grabado en la mente aquel hombre tan extraño.
Y esa noche dice que él tuvo una revelación del Señor. Y dice que tuvo como un sueño, y en ese sueño Dios se le apareció, o sea, le habló, ¿no? Y le dijo: por cuanto has sido generoso, te voy a bendecir de una manera muy grande. Los ñames tuyos van a ser los mejores de toda la zona, y la mayor producción de ñames, o sea, no solamente va a ser en calidad, sino que en cantidad. Tú eres el hombre que más ñames va a tener aquí, en Arroyón de Campeón. Bueno, sus ñames comenzaron a producir de manera tal que él me contaba, estando en mi propio pastorado ahí, que de una sola mata de ñame, de un plantón de ñame, él sacó 14 latas de ñame, de una sola mata. Realmente, allí estaba la gloria de Dios. Yo pienso que aquel hombre, y es lo que él cree, no nos queda otra duda, era un ángel. Un ángel disfrazado para ver la integridad de un hombre, para ver seguido. Realmente era un hombre que tenía su corazón en la tierra o en el cielo. Había que ver con qué amor se reunían aquellos hermanos, cómo alababan al Señor, con qué espíritu, con qué interés, con qué gozo, con qué alegría compartíamos. Ya muchos de los hermanos me decían: pastor, ¿dónde va a ser la confraternidad? ¿Va a ser en Veguita? ¿Va a ser en Jagüey? ¿Va a ser en Veguita Prieta? ¿O va a ser en Palma Clara? Porque siempre habían hermanos de buen corazón que podían allí donar o un cerdo, o donaban allí un ovejo, cualquier animal, para hacer una comida hermosa. Y yo creo que ese tiempo fue muy fabuloso, ya que hubo muchas conversiones, el espíritu, la dimensión espiritual, el crecimiento en la palabra de Dios y en el sacrificio del Señor creció. Esta iglesia ha realizado un arduo trabajo evangelístico, siendo partícipe en la apertura de los campos misioneros de los alrededores como Marianas, Capiro, Mosquitero, Cantarrana, Los Jagüeyes, Aguacatal, Veguita Prieta, Veguita Amarilla, Palma Clara y Vialla. Varias de estas misiones en la actualidad constituyen iglesias independientes con obreros a tiempo completo, heredando el espíritu misionero de la iglesia que un día le dio origen. Teníamos una misión en Palma Clara que existe todavía, es atendida por parte de la iglesia. La otra misión estaba en Aguacatal, después del río Yumurí. Estaba aproximadamente como a unos 10 kilómetros aproximadamente. Yo había que ir en mulo muchas veces, la mayoría de las veces, otras veces a pie, las pocas veces cuando se presentaba alguna situación. Claro, que era una experiencia bien fuerte, pero por amor a Cristo y a su Evangelio había que encarar con decisión y con amor todas las cosas que uno quería hacer para el ministerio. La iglesia tiene 2 misiones. Cuando llegué ya estaban, son misiones antiguas. Veguita Prieta, que ya este año en enero la constituimos como iglesia, y Palma Clara, que todavía es misión de la iglesia. O sea, en estos momentos nos queda una sola misión. No hay ya en los alrededores lugares donde hacer nuevas misiones. Esa es la razón por la que la iglesia tiene una sola misión. Esta iglesia, podemos decir que es una iglesia misionera, donde han salido 6 misioneros, de ellos 2 son pastores que trabajan en la obra del Señor. Y el Señor me llamó a su santo ministerio después de un año de convertido. Acepté, me bautizaron a los 6 meses y el Señor me llamó a trabajar en uno de los campos de aquel lugar de Baracoa llamado Mosquitero. Durante las distintas etapas en la vida de la iglesia no han sido pocas las personas que percibieron experiencias inigualables en su tránsito por la misma, donde la belleza del paisaje, lo intrincado del lugar y el amor de su gente constituyen la esencia de un recuerdo eterno. Estando en Capiro, fui llamado en el primer llamado de las unidades militares de ayuda a la producción humana, y tuve la bendición que en esa primera ocasión yo estaba de campaña en el pueblo de Santo Domingo, en Las Villas, y cuando volví a Baracoa, pues me dijeron que me fuera para la casa. Me presenté, fuera para la casa, y así
no me volvieron a llamar. Pero en un viaje que hice a Santiago de Cuba, me llamaron y me llevaron allá al último de Camagüey, y allí estuve en una unidad por 2 meses. Me liberaron de la UMAP, volví a Capiro. En Capiro no querían que yo fuera a la otra Tinta, pero un día el Señor me indicó que debía ir a la Tinta y allí estuve. Y allí seguí predicando y trabajando. Allí los hermanos vivían, a veces la gente dejaba las puertas abiertas y allí nunca hubo que se robaron nada, que se metieron, no, gracias a Dios el Señor pues, cuidaba de nosotros. Los hermanos hospedaban cualquier Los hermanos, a veces yo me asombraba, yo hablaba con el hermano, llevaba una persona desconocida, lo hospedaban, le daban comida y yo le decía, hermano, ¿cómo usted esa persona sin usted conocerlo, usted lo hospeda en su casa? Y dice, no hermano, en eso no hay ninguna dificultad y lo hospedaba y no había ningún problema, ¿no? Y gracias a Dios por esto. Un día yo fui al altar del Señor y decidí estar una noche completa en oración y le pedí al Señor que me ayudara a descubrir cuál era el problema, por qué la iglesia no despertaba, por qué la iglesia no levantaba. Y como a las 5 de la mañana el Señor me habló y me dijo, lee Romanos 16, ahí está la respuesta. Cuando yo abro mi Biblia en Romanos 16, comienzo a leer saludos a la familia de Andrónica y reconocer a la familia tal y reconocer a la... Era la carta, el capítulo de los saludos. Yo dije, Señor, pero ¿qué tiene que ver esto con la necesidad que tiene la iglesia en este momento? Si aquí lo que habla es de saludos y de tratar bien a la gente. Y el Señor me volvió a decir, el problema tuyo es ese. Vuelve a leer Romanos 16. Cuando yo volví a leer a Romanos 16, capté el mensaje. El problema era, hermanos, que sinceramente uno cuando sale del seminario, cuando uno comienza un pastorado, uno comienza con ideas ilusorias. Y uno cree que uno es Superman, el Superman bíblico, y uno cree que muchas cosas. Y a veces uno va, cuando la gente no viene al culto porque llovió, uno maltrata a la gente. Y el Señor me habló y me dijo que yo estaba hablando de la gente muy fuerte, sin necesidad. Y el Señor me dijo, pon en práctica Romanos 16. Bueno, hermano, el próximo domingo en la escuela dominical me paré en el púlpito y di un saludo como nunca en mi vida yo había dado. Y hermano, nos alegramos de que estamos aquí en esta iglesia, que es una gran iglesia, una iglesia usada a través de la historia, y doy gracias porque estoy en una congregación donde hay hermanos que tienen la gracia de Dios y el poder de Dios está en este lugar. Desde que yo comencé a decir esas palabras, vi que el rostro de la gente, los ojos, comenzaron a brillar, y a partir de ese día, de que cambió mi trato, mi forma de saludar, ¿verdad? Que bajé, me humillé ante el Señor y reconocí que Dios estaba en aquel lugar. Dios comenzó a moverse en aquel lugar. No puedo olvidar la primera Navidad en esa iglesia. Recuerdo desde el árbol de Navidad que lo preparamos con tapa de litros de leche, la tapa que se usaban en colores como si fuera un aluminio, y nosotros adornamos el árbol. No teníamos otra cosa con qué hacerlo, pero con eso lo adornamos, con la semilla de la mata de pino, que allá había muchas, y todo con mucha alegría. La iglesia completa, la juventud, los juveniles, todos los niños, nos ayudaron tanto que eso nunca lo hemos podido olvidar, de tal manera que cada Navidad que vivimos recordamos la primera Navidad de la Evangelista de Capiro. Yo recuerdo a mi esposa cuando tenía aproximadamente 8 meses de embarazo de Marco Antonio, nuestro niñito mayor, que ella recibió la visita del consultorio de Veguita, el médico que atendía el consultorio de Veguita, y entonces le dijo, bueno hija, ya tú tienes 8 meses, ya en cualquier momento te pueden empezar los dolores. Así que nosotros vamos a tomar medidas ya para después, como este es un lugar bastante difícil e inhóspito, para que tú puedas ir e ingresarte antes de tiempo, antes de que pueda pasar una experiencia desagradable.
esposa ya escuchó aquello, pero nunca se imaginó que esa noche empezaron los dolores, unos dolores terribles que ella no aguantaba. Por la mañana allí muchos de los hermanos se reunieron, los dolores no cesaban, ya casi en la madrugada, eso de las 5 o las 6 de la mañana, tuvieron que bajar a mi esposa por todo ese camino, ya que no podía subir ningún jeep, no podía ir ningún tipo de carro allá arriba por los caminos como estaban, incluso era en un tiempo de agua, de lluvia. Tuvieron que bajar a ella en una hamaca. Eran 10 o 15 hombres que se reunían del barrio para turnarse, irse turnando a medida que iban caminando, y esa hamaca siempre iba sujeta a un palo, amarrado a un palo, y ese palo pues lo llevaban los hermanos al hombro. Y en esas condiciones mi esposa, ellos corriendo porque la escuchaban gritando y estaba allí pasando por unos dolores que ya ustedes se imaginan. Entonces a medida que los hermanos iban allí caminando y aquella vara moviéndose, pues los dolores se les hacían mucho más fuertes a mi esposa. Bendigo a Dios por aquel primer trabajo, por aquel primer encuentro con la misión, y le doy gracias a Dios por esa iglesia y por tantos y tantos hermanos que nos ayudaron y que trabajaron juntos para la gloria del Señor. Habían unos cuantos hermanos ya adultos, quizá el cuerpo de diáconos. No podemos olvidar a aquellos hermanos, Samuel Tamayo, Jesús Durán, tantos que quisiéramos nombrar a cada uno por su nombre, pero que no podemos, pero les recordamos a todos con cariño. Ese tiempo que pasamos ahí en esa iglesia con esos hermanos fue para nosotros algo que marcó en nuestra vida, en nuestro ministerio, un amor a los hermanos, a las congregaciones. Nos ayudó para poder estar en otras congregaciones, y nosotros alabamos a Dios por esa experiencia maravillosa que tuvimos allí en Veguita de Capiro. Y estar aquí pensando en mi trabajo, en la obra del Señor, en la iglesia, y que estoy aquí como un siervo del Señor, no pensando ¿dónde voy mañana?